Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia titulada Tras la estela del Cano a vela 500 años después. Antes de que se me olvide, esta conferencia se va a grabar en vídeo en el canal de la Fundación Antezana. Así que para los personas que no hayan podido venir, estará en el canal de YouTube de la Fundación Antezana a partir de los próximos días. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por la asistencia en el primer día invernal casi que tenemos este año, y además un día con tantas actividades como estamos viendo y oyendo ahora mismo que está pasando por la puerta. El viernes pasado hemos inaugurado una exposición aquí que también les animo a que la visiten si aún no la han visitado, que se llama La Botica en la primera vuelta al mundo, o La Botica en la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Es una exposición itinerante que se está haciendo por toda España. Hemos estado ya en muchas ciudades españolas, hemos estado incluso en América, la exposición ha estado en Panamá, hemos estado también en África, porque también se ha expuesto en Ceuta, y acompañada con la exposición suele haber unas conferencias. En la exposición hay, pues desde los medicamentos que llevaban a bordo en aquellas naves, las naves de hace 500 años, que la verdad que eran unos medicamentos que servían más bien para poco, aquellos pobres, pues si les pasaba algo tenían pocas opciones terapéuticas a mano. Hay también una réplica de la nave Victoria, que es la nave que dio la vuelta al mundo. Hay unas muestras de las especias, que eran realmente en aquella vuelta al mundo, como seguramente la mayoría sabe, iban a las Islas Molucas a buscar las especias, que en aquel tiempo valían más que el clavo, la nuez moscada, el jengibre, etc. Entonces, bueno, les animo a que vayan. Se visita todos los días, de martes a viernes y los fines de semana. Se hace una visita guiada cada hora aproximadamente. Si quieren los horarios están en la página web o aquí mismo en la Fundación Antezana les pueden informar. La conferencia, como he dicho, se titula Tras la estela del Cano a vela 500 años después. Así que sin más demora paso a presentar al conferenciante. El conferenciante se llama don José Solá Méndez. Es madrileño y ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado durante casi 40 años en Airbus como director de operaciones de la división espacial. Es una persona muy aficionada a la navegación, también a los deportes en general, casi tierra, mar y aire, la montaña, también le gusta mucho, el esquí, el submarinismo. Ahora con el paso de los años también se dedica a deportes con menos riesgo, como el golf, por ejemplo. Y bueno, pues que decir de Pepe, yo he tenido la fortuna de navegar con él, participar en esta expedición. Yo como farmacéutico, pues fui también el responsable de la elaboración de los botiquines, algo muy a colación con la exposición esta que se está haciendo aquí. Y bueno, pues compartimos guardias por el Océano Pacífico, por el Estrecho de Magallanes, así que, bueno, pues no puedo ya decir mucho más, así que ya sin más demora de la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier, y sobre todo muchas gracias a la Fundación Antezana por cedernos este marco tan espléndido para estas jornadas. Muchas gracias también a todos ustedes por estar hoy aquí, asistiendo al relato de esta aventura. Bueno, como bien ha dicho Javier, tengo el honor de presidir una asociación que lleva por nombre Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es el de tratar de recuperar la memoria y poner en valor de aquellos acontecimientos que hicieron de la historia de este país algo tan grande. La historia de España es probablemente una de las historias más bonitas del mundo, aunque mucha gente todavía no lo sepa. Pero también nuestro objetivo es el de impulsar y fomentar esos valores de esfuerzo, coraje y superación de aquellos navegantes españoles de los siglos XV a XVIII
que fueron protagonistas de gestas de tanto interés histórico, tecnológico, comercial y cultural. Bueno, tengo que pasar, no funciona esto, tengo que pasar las diapositivas con la mano, así que me voy a poner, si puedo. Me voy a poner aquí, voy a ir pasando las desde aquí. Bien, ¿qué hacemos en esta asociación? Bueno, como sabrán, hace escasamente 3-4 años se conmemoraba el 5º centenario de la primera circunnavegación que iniciara Magallanes y terminara Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues aprovechando que en el 2019 se cumplían 500 años de que zarpara Magallanes con su flota, se nos ocurrió que una buena manera de conmemorar esa gesta era replicar esa aventura. Es decir, hacer lo mismo que ellos hicieran, pero obviamente con medios modernos, es decir, con un velero bien equipado, con el conocimiento que ahora tenemos y tratar de experimentar las sensaciones y las emociones que ellos experimentaron y contarlo. Queríamos contar en todos los puertos de arribada lo que supuso, lo que ellos hicieron, lo que hacíamos nosotros y por qué lo hacíamos. Para ello contábamos con el apoyo de nuestras representaciones diplomáticas, de autoridades locales y en casi todos los puertos organizamos una serie de eventos, conferencias, mesas redondas, etc. Bueno, y eso hicimos. Presentamos nuestro proyecto a la Comisión Nacional del 5º Centenario, un organismo que se creó para, de alguna forma, coordinar y controlar los eventos de la conmemoración, y nuestro proyecto fue acogido con bastante entusiasmo y fue declarado evento de especial interés público, desafortunadamente sin ningún tipo de apoyo financiero. Pero bueno. Bueno, ahora se habla mucho de esto de la globalización, pero ¿qué es la globalización? Bueno, pues globalización es el proceso de relación e intercambio entre las personas, las empresas y los gobiernos de los diferentes países. Ahora todo el mundo está conectado, pero entonces todos los continentes estaban aislados. Pues esto es precisamente lo que consiguieron Magallanes primero y Elcano después con esa circunnavegación. Lo que hasta entonces eran océanos tenebrosos, trufados de monstruos que nadie se atrevía a navegar, de pronto se convierten en autopistas llenas de barcos, con cientos de barcos que facilitan el intercambio de mercancías, de gentes y de culturas. La primera circunnavegación que iniciara Magallanes y terminara Elcano fue sin duda el episodio más importante de la época moderna. Fue clave en el proceso de cambio de las relaciones sociales y desde luego puso a España a la cabeza del mundo, y ahí se iniciaba un imperio que habría de durar casi 3 siglos. Bueno, aquí pueden ver la ruta que siguió Magallanes. Magallanes salía de Sevilla con una flota de 5 barcos, primero de Sevilla el 10 de agosto, más tarde de San Lucas el 20 de septiembre, arrumbó hacia el Atlántico Sur y fue buscando por la costa atlántica de Sudamérica, fue buscando el presumible paso que daba acceso al Mar del Sur, a lo que entonces se llamaba el Mar del Sur y que después él nombró Océano Pacífico. Finalmente, cuando lo encontró el estrecho que llamó de Todos los Santos. Magallanes tiene la costumbre de poner nombres a los sitios de la fiesta que el día en que la descubría se conmemoraba. Entonces, como llegó el 1 de noviembre, al estrecho de Magallanes lo llamó estrecho de Todos los Santos. Bueno, cuando salió del estrecho, en lugar de costear la costa pacífica sudamericana, arrumbó directamente hacia el noroeste, pensando que por allí localizaría la especiería. Iba en busca, como sabemos, de las especies. Llegó a Guam después de una travesía de casi 3 meses muy dura, en la que falleció gran parte de su flota, o un número importante de sus marineros, por todo tipo de penalidades, hambre y sobre todo por escorbuto. En Guam sufrió el asalto de los indígenas, que no tenían muy arraigado el concepto de la propiedad privada. De Guam fue a Filipinas, y en Filipinas se metió en un conflicto que nadie le llamó y ahí dejó la vida. Magallanes murió en Mactán en abril de 1500.
1520. Juan Sebastián Elcano continuó con uno de los barcos, quedaban solamente 2 barcos entonces, Espinosa y Elcano a mando de la Victoria. Espinosa intentó volver por donde habían llegado, no lo consiguió. Elcano decidió tomar la ruta de los portugueses, la ruta que en teoría no podían tomar, el Índico, dobló el cabo en las tormentas y después de muchas penalidades llegaría a Sanlúcar primero, que sería después de septiembre de 1522. Bien, pues nosotros, aquí está el comparativo de lo que hiciera Magallanes y Elcano y lo que nosotros pretendíamos hacer. Prácticamente intentábamos hacer lo mismo que ellos en las mismas fechas y en los mismos puertos de arribada, con algunas excepciones. Nosotros, por ejemplo, en vez de arrumbar directamente hacia Guam, hacia el noroeste, pensamos que era importante en estos países que de alguna forma se vieron agraciados por el resultado de esa primera circunnavegación. Desde estos puertos sudamericanos partieron infinidad de flotas a explorar el Pacífico y a comerciar en el Pacífico, pues pensamos que era interesante contarlo también en estos países sudamericanos. Entonces nosotros no seguimos aquí la ruta de Magallanes, sino que fuimos bordeando la costa sudamericana. Bueno, voy a hablar un poco del barco con el que hicimos esto. Se trataba de disponer de una embarcación que estuviese suficientemente preparada para el proyecto que pretendíamos. Entonces era conveniente que tuviese 2 mástiles, por si desarbolaba, que siempre queda sus mástiles de reserva, que tuviese un francobordo elevado. El francobordo es la distancia desde el agua hasta la cubierta, para que pudiese resistir bien el embate de las olas. Obviamente que tuviese amplitud suficiente para acoger en condiciones de relativa comodidad a los tripulantes y que fuese lo suficientemente sólido para aguantar esta navegación en condiciones muy diversas durante algo más de 3 años. Bien, al final escogimos este barco se llamaba el Pros, es un barco de fabricación americana, es un ketch de 2 palos, tiene 23 metros de eslora, y tiene 4 camarotes dobles, 4 cuartos de baños, cocina, salón, etc. Pero sobre todo lo que tiene es un equipamiento muy completo para lo que pretendíamos. Tiene un generador muy potente, una planta potabilizadora, comunicación satelital por diferentes sistemas, toda la electrónica de navegación, piloto, etc. Pero sobre todo lo que tiene es una serie de magníficos botiquines. Entonces, tanto es así que el barco pareciera una farmacia flotante, y no es broma. Nuestro farmacéutico tripulante, Javier, se encargó durante casi 2 meses de preparar una serie de botiquines con todo tipo de productos que pudieran cubrir cualquier contingencia que ocurriera durante la navegación. Y la verdad es que lo consiguió, porque los muchos, no pocos incidentes que tuvimos, afortunadamente ninguno grave, prácticamente todos fueron resueltos gracias a la botica de a bordo que Javier también nos preparó. Las tripulaciones eran socios voluntarios de nuestra asociación, socios navegantes. Esto se acaba. Socios marineros con afición a navegar, no menos de 6 y más de 8. Bueno, como pueden ver, las condiciones de confort del barco eran sensiblemente mejores que las que por aquel entonces llegaban las naos de Magallanes y de Elcano. Una cosa muy importante a la hora de preparar una expedición de este tipo es el abarrote, es decir, el conjunto de suministros que los tripulantes van a necesitar para subsistir durante el tiempo que la navegación esté prevista que dure, y bastante más, para no quedarse cortos como le pasaría a Magallanes y como nos acabaría pasando a nosotros, como luego contaré. El problema es que los alimentos frescos enseguida se agotan, o se consumen pronto o se acaban deteriorándose. Por eso es muy importante completar la dieta con alimentos frescos que el mar nos proporciona, la pesca o algún otro tipo de suministros que luego comentaré con más detalle. Pero claro, la pesca es un disfrute doble, porque por
por un lado se disfruta con la emoción de la captura y luego con lo que el cocinero es capaz de preparar. Entonces es importante preverlas. Bueno, pues dicho esto, el 10 de agosto de 2019, exactamente 500 años después de que lo hiciera Magallanes, el PROS zarpa desde Sevilla. Los actos empiezan con la visita del entonces alcalde de Sevilla, Juan Espada, que viene a iniciar los actos subiendo a bordo para traer la bandera de Sevilla al PROS, que el PROS después pasearía en todo su recorrido, como haría también con la bandera de Sanlúcar. Bien, pues a mediodía se abre el Puente de las Delicias y bajo los compases de una serie de marchas militares que a modo de despedida la banda de Infantería de Marina de San Fernando estuvo tocando, pues el PROS zarpa para hacer el descenso del Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda. Un equipo de televisión española subió a bordo, estuvo durante toda la navegación a bordo para hacer un directo en el telediario de las 3. Bueno, fue una navegación bastante apacible, son aproximadamente 45 millas las que hay desde Sevilla hasta Sanlúcar, unas 7 horas de navegación muy agradable. A última hora de la tarde el PROS llega a Sanlúcar y queda fondeado exactamente como lo hiciera 500 años antes Magallanes, que Magallanes en realidad donde zarpó la flota no fue de Sevilla. En Sevilla se hizo toda la preparación, pero el verdadero zarpe fue en Sanlúcar. Magallanes estuvo 40 días después en Sanlúcar completando los pertrechos, el abarrote, completando las tripulaciones y acabando la preparación de los 5 barcos de su flota. Bien, pues efectivamente 40 días después, el 20 de septiembre, igual que antes, 500 años después de que lo hiciera Magallanes, el PROS zarpa de Sanlúcar, rumbo a Canarias. Llega a Canarias 6 días después, tardamos exactamente lo mismo que tardaron las naves de Magallanes, y atravesando las Islas Salvajes, un pequeño archipiélago de islas portuguesas. Cierto, no sé por qué son portuguesas, porque están más cerca de Canarias que de Madeira. Las islas deberían ser españoles, son portuguesas. Bien, en Canarias se hace una parada para completar el equipamiento y los últimos preparativos, y finalmente a mediados de noviembre el PROS zarpa de Canarias ya rumbo a Brasil. En un principio rumbo hacia el sur, hacia Cabo Verde, siguiendo un poco la costa africana. Esto es una pantalla del sistema de información automático de lo que llamamos AIS, y bueno, parece que el tráfico en esta zona es intenso. La verdad es que hay un importante número de barcos, pero esta distancia son muchas millas y ninguno de estos barcos se veía visualmente durante la navegación. Pero es verdad que toda esa navegación se limita a la franja costera, la franja próxima a lo que es la costa africana. Bien, de Cabo Verde arrumbamos directamente hacia Brasil. Y nos preparamos para cruzar la zona de convergencia intertropical. Bueno, ¿qué es esto de la zona de convergencia intertropical? Pues verán, la mayoría de los barcos que cruzan el Atlántico lo hacen zarpando desde Canarias hacia el Caribe, es decir, no cruzan el Ecuador. Entonces van empujados por los vientos alisios, unos vientos bastante constantes, que en general hacen la navegación relativamente cómoda, si el mar lo permite, porque a veces el mar se encrespa y esa comodidad empieza a desaparecer cuando el barco se bambolea de un lado a otro. Pero si arrumbamos hacia el sur, hay que cruzar el Ecuador. Cruzar el Ecuador quiere decir que nos vamos a encontrar con esta zona de convergencia tropical, que es donde confluyen, la zona donde confluyen los alisios del hemisferio norte con los alisios del hemisferio sur. Pues bien, en esa zona se producen unas calmas casi infinitas, cuando digo infinitas entre comillas, porque esas calmas van seguidas de una sucesión constante de chubascos y tormentas verdaderamente muy violentos. Pero bueno, no es, o sea, hay mucho viento, pero mucho viento alborotado, un viento que no lleva a ningún lado, un viento muy localizado y que lo único que hace es encordiar, estropear y marear mucho a la tripulación. A esto le siguen unas calmas brutales. Nosotros afortunadamente llevamos un buen sistema de predicción meteorológico, estos son gráficos tomados directamente de ese sistema, y podíamos ver cómo evolucionaba esta zona de convergencia intertropical. Las zonas azules y moradas son de poco viento, y a medida que son verdes, amarillentas y naranjas, es más viento. Entonces, con esto podíamos ver en qué
qué zona había una franja más estrecha y cruzarlo por ahí. Y eso es lo que hicimos. Al final cruzamos la zona de convergencia tropical en solamente 4 días, cuando Magallanes tardó un mes en cruzarlo. Magallanes estuvo un mes sufriendo estas incomodidades de estación. Bueno, continuamos ya cruzada la zona de convergencia tropical, continuamos nuestro rumbo hacia Brasil. Este es el Ecuador, la zona de convergencia tropical estaría por aquí. He comentado antes que llevamos un abarrote bastante completo. Pues sí, llevamos un abarrote bastante completo, pero a pesar de todo lo ampliábamos con lo que pescábamos y con un regalo que nos hizo Neptuno en una ocasión, y es que al amanecer un día nos encontramos la cubierta del barco llena trufada de peces voladores. Los peces voladores se zambullen en el aire tratando de escapar de algún depredador. Normalmente no suben más de 20 o 30 centímetros, pero la cubierta del Pros está a casi 2 metros. O sea, no cabe duda de que esa noche llegó a haber bastante ola y el barco se llenó de peces voladores que aterrizaron, desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, porque durante 3 días estuvimos tomando pescado, un pescado fresco, cocinado de todas las maneras posibles, a la plancha, a la parrilla, en escabeche, etc. Bueno, ya llegando hacia Brasil, a unas 400 millas, decidimos descansar en la isla de Fernando Noronha, una preciosa isla que pertenece también a Brasil, y donde tuvimos el primer incidente serio de esta travesía. Y es que llegamos al atardecer, ya habiendo anochecido, y buscando fondeos sin prácticamente ninguna visibilidad, al final una estacha se enreda en la hélice, el barco queda atrapado sin posibilidad de maniobra y con el riesgo de que efectivamente hubiese algún daño en la bocina de la hélice o en esas topas que pudiese haber provocado una vía de agua. Entonces no queda más remedio la tripulación reaccionar rápidamente y bucear para tratar de desenredar la estacha de la hélice, que es lo que hicimos. Después de una casi media hora de pelea submarina conseguimos desatascar el eje y fondeamos ya en seguridad, la tripulación descansa y al día siguiente pues desembarcamos para visitar la isla y lo primero que nos encontramos es un cartel parecido a este que decía prohibido el baño al atardecer por riesgo de tiburones. Entonces, bueno, afortunadamente nosotros no vimos ningún tiburón y ningún tiburón nos vio a nosotros tampoco. Bueno, continuamos la navegación para finalmente llegar a Recife, en Pernambuco, donde nos recibe el cónsul general de España, algunas autoridades locales y algunos de nuestros patrocinadores, en particular AENA. AENA había ganado un concurso para la gestión de los aeropuertos del nordeste de Brasil y nos había dicho que, bueno, que si podíamos llegar a Recife, en principio no estaba previsto, si podíamos llegar a Recife, que podíamos hacer un evento conjunto allí, y efectivamente eso es lo que hicimos. Bueno, después de este evento de Recife, continuamos nuestra navegación hasta Río de Janeiro, que era el destino de esta primera etapa y donde estaba previsto ya el cambio de tripulación. Y llegamos a Río pocos días después para dejar el barco fondeado en la bahía de Guanabara. La bahía de Guanabara es la que Magallanes llamó Bahía de Santa Lucía, porque llegó el día de Santa Lucía precisamente, y el Pros quedó fondeado a los pies del impresionante Pan de Azúcar. Allí el cónsul nos invita a un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carioca que se llamaba Noches de España, un concierto muy emotivo, y al día siguiente la tripulación vuelve a España para pasar las fiestas de Navidad aquí y esperar a que la siguiente tripulación llegue a Río de Janeiro. Bien, la siguiente tripulación llega a primeros de enero y el 8 de enero del 2020 ya zarpa con destino a Buenos Aires. Al principio la navegación es tranquila, 2 o 3 días de navegación muy pausada para regocijo de los tripulantes, pero al tercer o cuarto día se entabla un temporal muy importante que durante 4 o 5 días acompañará a toda la tripulación, que acabará verdaderamente machacada, agotada, y que destrozará una de las velas, la vela trinqueta queda destrozada por una ráfaga de aire, vela que habrá que reponer en Buenos Aires. Bien, recuperados ya de esos días agotadores, Javier era uno de los que estaba en esa infausta travesía, el
Esto fue a la altura de Punta del Este, si no me equivoco. Entonces el PROS ya entra en el río de Solís. El río de Solís es el actual río de la Plata, y hacen una parada de descanso en Piriápolis, donde el embajador de España en Uruguay invita a todos los tripulantes a un agradable almuerzo. Bueno, completado el acto, el PROS vuelve a entrar en el río de la Plata para llegar hasta Buenos Aires, donde hacia el 20 y pico de enero del 2020 le estaba esperando la siguiente tripulación y se produce el cambio de tripulantes. Las dos tripulaciones conjuntas asisten a un acto organizado por la embajada para una serie de conferencias que glosaban el papel de los exploradores españoles del siglo XV y XVI, y en particular sobre la fundación del Fuerte del Santo Espíritu, que fue en Puerto Gaboto, aguas arriba de Buenos Aires, fue el primer asentamiento europeo en América del Sur. Ahí participaron arqueólogos locales, historiadores locales, además de ponentes nuestros. Bien, pues después de Buenos Aires, el PROS continúa su singladura ya hacia Puerto San Julián. Los responsables del club náutico de Mar del Plata nos habían llamado insistentemente para que hiciésemos una parada, una etapa de Mar del Plata, porque ellos cumplían 100 años de la fundación de su club y querían conmemorar conjuntamente. Nosotros agradecimos su invitación, pero nos disculpamos porque la agenda la llevábamos muy justa, ya llevábamos retraso y teníamos, los tripulantes nos esperaban ya la siguiente tripulación en el Atlántico Sur y no queríamos perder más tiempo. Pero bueno, nos pasó algo parecido a lo que la tripulación anterior. Después de 3 o 4 días de navegación placentera, pues el mar se encrespa, el cielo se oscurece y nos alcanza otro temporal muy importante y muy serio, con vientos de 40 nudos verdaderamente muy duros. El tema se agrava porque al anochecer se nos muere el banco de baterías, nos quedamos sin electricidad de ningún tipo, entonces hay que gobernar a mano, sin electrónica, sin plotter, sin pilotos, sin nada. Bueno, insisto, esto con vientos de 40 duros es algo que realmente no es confortable. Pero la situación todavía empeora porque a esto de las 3 de la madrugada, en uno de los embates se rompe el amantillo, el cabo que sujeta la botavara cae con gran estruendo sobre la cubierta y la vela mayor, navegamos entonces solamente con las 2 velas pequeñas, con trinqueta y con mesana, a la vista del viento tan duro, y la vela mayor se desparrama por la cubierta con riesgo serio de caer al mar, lo que hubiese sido un problema realmente grave. Bueno, 2 tripulantes saltan ágilmente a cubierta y, enganchados a la línea de vida, después de una larga pelea de casi 40 minutos, consigue aferrar la vela a la botavara para que no caiga. Esta avería lo que nos provoca es que al final tengamos que entrar en Mar del Plata. Les habíamos dicho que no, pero al final no nos queda más remedio que entrar en Mar del Plata para tratar de reparar este desaguisado con las baterías. Bueno, entramos en Mar del Plata con gran entusiasmo de sus responsables, que nos reciben estupendamente, y bueno, nos emociona ver que la bandera española está ondeando en el palo de señales del Club Náutico. Hacía 2 días que la habían enarbolado y nos estaba siguiendo por el AIS desde hacía 48. Bueno, en Mar del Plata reparamos el asunto eléctrico y poco tiempo después continuamos hacia Puerto San Julián. Puerto San Julián es donde Magallanes decidió pasar el invierno con su flota, esperando que pasase todo el mal tiempo invernal, y allí fue donde se amotinó gran parte de la tripulación, algunos de sus capitanes y parte de los marineros, motín que Magallanes acalló de manera muy cruel, porque capitó a Mendoza y descuartizó a Quesada, y luego abandonaría a Juan de Cartagena en una isla desierta y nunca se supo más de Juan de Cartagena. Bien, pues nosotros invocamos la entrada al puerto de San Julián, una entrada verdaderamente complicada porque está lleno de bajos, de zonas de época, es bastante tortuoso. Supuestamente hay unas enfilaciones que son realmente difíciles de localizar, había que seguir esas enfilaciones, el tema no era sencillo,
pero afortunadamente vemos una flotilla de neumáticas que se acerca a nosotros por la proa. Enseguida distinguimos algunos socios de ACNIE y a nuestro farmacéutico tripulante también en una de esas embarcaciones que vienen para guiarnos hasta el puerto. Allí queda el PROS fondeado en mitad de la ría, nos reciben estupendamente. Pasamos un par de días allí de descanso, de algo de turismo y de tertulias con nuestros nuevos amigos, que no paran de decirnos que ahí abajo vais a estar solos y no vais a tener ayuda. Entonces todo el mundo nos alentaba de lo duro que es el tiempo en el Atlántico Sur. Bueno, salimos de Puerto San Julián y nos dirigimos hacia Punta Arenas, donde estaba previsto el cambio de tripulación, pero en el camino recibimos comunicaciones radiofónicas diciéndonos que desistamos de ir a Punta Arenas. Son los tripulantes que nos esperan allí los que nos llaman, porque en Punta Arenas pretenden cobrarnos la maniobra de amarre como si fuésemos un petrolero. El coste era de nada menos 12.000 euros para cambiar de tripulantes, hacer una breve parada y cambiar de tripulantes. Una verdadera barbaridad, rayando en la usura, ¿entienden? Pero bueno, decidimos, aunque al final nos lo rebajaron a 6.000, decidimos desistir y cambiar el punto de cambio de tripulación a Río Gallegos. Río Gallegos es probablemente el puerto más septentrional, no, sí, probablemente es el puerto más septentrional de Argentina, y la tripulación que ya había llegado a Punta Arenas coge un transporte y se traslada a Río Gallegos. En Río Gallegos lo mismo, pues igual que en Puerto San Julián y en Walter Mar del Plata, pues la acogida es entusiasta, muy emotiva, hasta el extremo de que cuando comentamos de que necesitamos hacer gasoil, pues rápidamente viene un camión cisterna que nos rellena los tanques de gasoil, y al comentar también que, bueno, también necesitamos llenar de agua los depósitos antes de encaminarnos al estrecho de Magallanes, el gobernador de Santa Cruz, Río Gallegos es la capital de la provincia de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, que estaba presente, coge el teléfono y en 5 minutos se planta un coche de bomberos que nos llena los 3.000 litros de agua que necesitamos en los depósitos. Entonces, bueno, aquí estamos en un muelle, un cargadero de mineral. Hacía 30 años que nos comentaron que no entraba un velero en Río Gallegos. La verdad es que Río Gallegos no hay ninguna justificación, no hay ningún para que allí haya deporte de vela, ¿no? Entonces, el problema y la singularidad de Río Gallegos es que las mareas son tremendas. Hay entre 12 y 14 metros de marea, de altura de marea. Aquí se puede ver el PROS con la cubierta a la altura del muelle. Aquí, cuando ya estamos con los bomberos llenando los depósitos, ya hay un metro y medio de diferencia entre la cubierta y una hora y pico después, pues el PROS está mucho más bajo. Entonces hay que salir zumbando de allí, porque si no el riesgo es que el PROS no solamente cae, sino que se quede tumbado aquí en la arena al fondo, 11 metros más abajo, como está la neumática esta con la que veníamos. Entonces, solamente se podía atracar en marea alta, no más de una hora, y había que salir zumbando para fondear en mitad del canal, donde sí había fondo, y volver a la orilla con el anexo, con la neumática. Bueno, esto dificultaba bastante el abarrote, o sea, el aprovisionamiento de víveres para las siguientes travesías. Me hacía muy incómodo ir y volver con la neumática o hacerlo solamente en las horas de marea alta, pues era complicado. Bueno, pues en todo pasamos un tiempo estupendo en Río Gallegos. Como decía, la acogida fue muy entusiasta, incluso nos invitaron a un pequeño homenaje en lo que llamaban la Casa Española, la Casa de España de Socorros Mutuos. Fijaros qué nombre más bonito, Casa de España de Socorros Mutuos. Toda esta parte argentina está plagada de descendientes de españoles que llegaron allí. Bueno, pues tras hacer el abarrote, un abarrote bastante precario, pues nos dirigimos hacia el sur para ya cruzar el estrecho de Magallanes. Bueno, tengo que decir que hay dos maneras de pasar del Atlántico al Pacífico. Una es por el estrecho de Magallanes, obviamente, y la otra es doblando el Cabo de Hornos. Todo el mundo dice que doblar el Cabo de Hornos es una travesía verdaderamente peligrosa. Acorta casi 300 millas el pasar por el estrecho de Magallanes. O sea, por el Cabo de Hornos son 300 millas más.
todo el mundo dice que es muy peligrosa y es bastante cierto, porque el Cabo de Hornos, los fondos del Cabo de Hornos está lleno de embarcaciones que lo intentaron y no lo consiguieron. Pero la realidad es que casi todo el mundo va por el Cabo de Hornos, por algo será. Es verdad que es peligroso el Cabo de Hornos, pero el Estrecho de Magallanes no debe ser menos cuando todo el mundo se va, porque casi todo el mundo se va por el Cabo de Hornos. Nosotros no teníamos opción, nosotros estábamos replicando lo que hizo Magallanes, entonces teníamos que ir por el Estrecho de Magallanes, no podíamos ir por el Cabo de Hornos. Bueno, pues llegamos al Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes parece que tiene vida propia. En cuanto doblamos el cabo de las 11.000 vírgenes, que es el cabo que da entrada al Estrecho de Magallanes, unos vientos tremendos nos empujaban hacia atrás por la proa. Entonces parecía como si el estrecho no quisiera que entrásemos en sus aguas. Hay que decir que la navegación es tan difícil que no parábamos de pensar, no solamente por el viento, sino también por la corriente. El viento es constante de oeste a este de todo el estrecho, o sea, sopla siempre en contra. La corriente no siempre, pero casi siempre. Pero cuando sopla hacia el este es una corriente verdaderamente violenta. Con el viento puedes pelear haciendo bordadas, navegando de bolina. Contra la corriente no hay nada que hacer. Y a veces veíamos en las cartas que a pesar de nuestros esfuerzos estábamos retrocediendo. Bueno, el que la navegación sea tan complicada ya lo cuentan los mismos nombres que los tripulantes de Magallanes asignaron a muchos de los accidentes geográficos del Estrecho de Magallanes. Primera angostura, segunda angostura, paso tortuoso, isla desolación y cabo deseado. O sea, no cabe duda de que fácil no les debió resultar. Pero bueno, a nosotros nos sorprendió mucho cómo lo consiguieron. Bueno, fondeamos en la Bahía de las Sardinas para pasar la noche. Es el lugar donde Magallanes fondeó y mandó el resto de sus embarcaciones para explorar los distintos canales que salían por el estrecho, a ver cuál es el que finalmente llegaba al Pacífico. Y pasada la noche continuamos y poco antes de llegar al paso tortuoso vemos que se nos acerca una depresión con vientos de 70 nudos y rachas todavía mayores de casi de 80-85. Obviamente no podíamos en un sitio tan estrecho, tan complicado como el estrecho, aguantar un vendaval de ese tipo y decidimos buscar un abrigo donde protegernos hasta que esa depresión pasase. Efectivamente encontramos una bahía al final de la isla de Carlos III, una bahía que se llama la Bahía Tilly, y allí estuvimos fondeados con 2 anclas a bigotes de gato durante 3 días esperando que pasase esa depresión, que incluso dentro del refugio y del lugar donde estábamos llegábamos a registrar vientos de 40 y 50 nudos. Bueno, a los 3 días pasa el temporal y pasamos el paso tortuoso, llegamos a Cabo Deseado y ya salimos del canal. Pero en vez de adentrarnos en el océano como hiciera Magallanes, decidimos navegar por los canales patagónicos, algo que realmente es muy recomendable por la belleza de estos sitios. Los canales patagónicos son un laberinto de canales verdaderamente espectaculares, una naturaleza realmente impresionante, con una vegetación brutal que desciende, se desparrama desde la cumbre de las montañas hacia la orilla y es espectacular. Bueno, pues ahí empezamos a sentir, ahí nos pasó una de las anécdotas más curiosas de este viaje, empezamos a sentir ya la carencia de víveres y estábamos preocupados porque nos quedaban todavía bastantes millas para llegar a un punto civilizado y de pronto un día pues vemos en el AIS vemos un eco, un barco que se aproximaba y efectivamente un par de horas después nos adelanta un yate súper lujoso que nos saluda por la radio, nos desea buena navegación y desaparece por la proa. Bueno, nosotros seguimos navegando y al día siguiente se repite la misma historia. Volvemos a ver el eco, identificamos que es el mismo barco, nos pasa, nos saluda y se va. Obviamente nosotros estábamos navegando día y noche y el yate pues paraba por la noche para descansar en alguna ensenada, en algún refugio. Pues el tercer día, cuando le vemos que se va a repetir el caso, pues se nos ocurre llamarle por radio y decirle que le proponíamos un cambio. Nosotros llevamos casi 250 litros de un estupendo aceite de oliva que nos había regalado una cooperativa sevillana y le proponemos cambiarle unas latas de un aceite de oliva español estupendo por algunos víveres.
Y bueno, tras unos segundos de silencio de la sorpresa que le producimos al barco, nos dice, bueno, voy a consultar, porque yo soy el piloto, esperen unos minutos y haré una contestación. Y vuelve a los minutos y nos dice, pues sí, preparen máquinas, nos vamos a poner a su proa y les vamos a pasar una serie de bolsas de alimentos, y efectivamente nos pasaron 8 grandísimas bolsas llenas de alimentos de todo tipo. La condición era de que no podíamos subirlo a las redes y no podíamos hacerles fotos. Esta foto se la hicimos después, cuando nos encontramos en otro punto de la navegación. Aquí ya no había esa condición y, por supuesto, no subimos a las redes. Si lo subimos, falseamos el nombre del barco. Bueno, era un barco ruso y, como digo, pues nos provisionó de todo tipo de alimentos, menos de caviar y de champán. Bueno, si iban tan sobrados, pues algún detalle podía haber. Pero en fin, agradecemos mucho el detalle. Continuamos navegando por los canales patagónicos, al final salimos al Pacífico, llegamos a Puerto Montt, y de Puerto Montt decidimos que el siguiente punto era Valparaíso. La Embajada de España en Chile nos recomienda que no entremos en Valparaíso por la situación conflictiva que Chile pasaba en esos momentos. Recordaréis que había manifestaciones de todo tipo, se estaba discutiendo si se cambiaba o no la discusión, quemaban iglesias, la situación era verdaderamente complicada y el embajador nos dijo, mira, mejor no lleguéis a Valparaíso, hay un puertecito muy agradable, millas al sur de Valparaíso, y efectivamente allí fuimos. Ese puerto era el puerto del Algarrobo, en una islita, que ahora es parque natural, se llama la isla del Pájaro Niño. Fue exactamente donde Francis Drake, a finales del siglo XVI, fondeó sus barcos antes de bombear la española Valparaíso. Bien, ahí estuvimos y ahí hicimos el cambio de tripulación. La siguiente tripulación debía llegar ya hasta Guayaquil, pero en un momento, poco antes de zarpar, empezaba a saltar la alarma de que en Europa y en China había serios problemas sanitarios con lo que empezaban a llamar entonces el COVID. Y bueno, la tripulación zarpó, no sin cierta preocupación por lo que estaba pasando en España, preocupación sobre todo por sus familiares, pero bueno, no se esperaba que por aquel entonces que aquello tuviese la extensión que finalmente tuvo. Entonces el PROS siguió navegando y en la altura de la frontera entre Chile y Perú, pues llegan las noticias de que la pandemia ha explotado prácticamente en todo el mundo y se cierran las fronteras. Se cierran las fronteras, el barco está navegando, no puede entrar ni volver a Chile, ni entrar en Perú, ni llegar al Ecuador. Todo absolutamente cerrado y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, afortunadamente, gracias a las buenas artes del que entonces era el jefe del Estado Mayor de la Armada, hoy GEMAZ, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que escribió una carta a su correspondiente de Perú, nos permitió entrar el barco en el Callao y el barco quedó a resguardo en la Escuela Naval de la Marina de Guerra en Perú. Allí va a quedar durante una temporada, por entonces pensábamos que iba a ser un par de meses, no más, y a los pocos días podemos desembarcar a la tripulación que queda durante 2 o 3 días en un hotel allí confinado en el Callao, y pocos días después repatriados a España. Esto es el puerto del Callao del siglo XVII. Hoy es el puerto de Lima, como conocéis, y bueno, un sitio realmente curioso. Bien, pues ahí decidimos que se suspende la expedición, esperando noticias, esperando a ver cómo evoluciona, lo que pensamos que iba a durar pues un par de meses. Bueno, creo que no hace falta que recuerde a nadie cómo fue esto del COVID, pero así como en Europa a los 6-7 meses parecía que el tema estaba bastante más controlado, en todos los países sudamericanos se prolongó durante bastante tiempo más y en el Pacífico todavía mucho más. Luego hablaremos del Pacífico. Entonces pasaron 18 meses y durante esos 18 meses el PROS estaba en la Escuela Naval de la Marina de Guerra y estaba vigilado. Allí es una zona de bastante piratería, pero no estaba mantenido, nadie se ocupaba de cuidar el PROS. Y bueno, el Callao tiene varias particularidades. Una de ellas es que tiene una fauna avícola brutal
y una fábula avícola que parece ser que también hay mucho pescado, hay muchos peces y que no paran de comer. Aquí vemos a los piqueros zambulléndose en búsqueda de pescado. Obviamente todo lo que ingieren, después de procesarlo debidamente, pues lo tienen que depositar en algún sitio. Y para ellos, qué mejor que el PROS para esas deposiciones. Bien, a pesar de que protegimos bastante el PROS, fue terrible lo que el PROS sufrió por este. Bueno, se explica uno la guerra del guano entre Perú y Chile cuando ve la cantidad de guano que son capaces de procesar estas aves. Bien, además de esto, la humedad en el Callao durante todo el año es de 95, 98 hasta 99% la humedad relativa. Bueno, 18 meses en esas condiciones no hay que lo aguante. Cuando al cabo de esos 18 meses se abrieron las fronteras de Perú y algunos tripulantes pudimos volar allí para tratar de poner en marcha de nuevo la expedición, pues el mundo se nos cayó a los pies. El PROS estaba en tales condiciones de desastre que parecía que nunca pudiésemos recuperarlo. Todo oxidado, los tejidos todos enmohecidos, hubo que tirar toda la ropa de cama, no había una cremallera que funcionase, en fin, era un desastre. Además de una mejidonera en el casco y barbas que llegaban casi hasta el fondo. Bueno, después de un par de meses de pelea, esto que vemos aquí es la parte de Simón del PROS, que hablamos antes del abarrote y de los peces voladores, pero hasta se podía haber hecho una paella con esto. Después de 2 meses de duro trabajo conseguimos poner el barco en condiciones de navegación y continuar la navegación hacia el Ecuador. Llegamos primero a Salinas, donde sacamos el barco del agua para hacerle fondos, para limpiar todos estos mejillones y todos los caracolillos y las algas que había en el casco, y de ahí subimos por el río Guayas hasta Guayaquil. La subida al río Guayas es una subida interesante, son 45 o 50 millas, no está muy bien balizado, pero la subida es muy bonita y muy interesante. Llegamos a Guayaquil, donde completamos todas las reparaciones que nos faltaban y que no pudimos completar por los escasos servicios técnicos que encontramos en Lima. Y bueno, ahí tenemos la oportunidad de ver entrar al buque escuela de la Armada brasileña, Cisne Branco, que probablemente algunos recordaréis que a los pocos días, cuando se marchaba por una vía de máquinas y la corriente la arrastró contra un puente. Aquí hay un puente que abre 2 hojas para permitir el paso de las embarcaciones, pero a falta de máquina y de la poca reacción de los remolcadores que le acompañaban, el barco se estampó contra el puente en la zona en la que no tenía abiertas las hojas y se dejó allí gran parte de la armadura y probablemente la carrera del comandante. Un desastre. Sin embargo, tan bonito ver estos destrozos. Bien, de allí zarpamos hacia Galápagos. Galápagos es todavía Ecuador. En Galápagos habíamos quedado con la Junta de Castilla y León que íbamos a organizar un evento en homenaje a Fray Tomás de Berlanga, descubridor de los Galápagos, también obispo de Panamá, que por cierto fue el primero que ofreció al emperador la construcción del canal de Panamá. O sea, ya era un visionario. No había tecnología en esos tiempos para construirlo, pero a él se le ocurrió proponer al rey un proyecto de enlazar el Atlántico con el Pacífico a través del mismo de Panamá. Bueno, en las navegaciones, cuando la mar está tranquila, los crepúsculos, tanto el crepúsculo matutino como el crepúsculo vespertino, son verdaderamente espectaculares. El horizonte pinta unos lienzos de rojos y púrpuras verdaderamente Bueno, pues de Galápagos navegamos hacia la Polinesia francesa, primero las Marquesas, donde desembarcamos en Nukuiva. De Nukuiva bajamos hacia el archipiélago de las Tuamotu y finalmente a las Islas de la Sociedad en Haití, donde el barco queda en Papeete, queda atracado en la marina de Papeete, y la tripulación se vuelve a España también para pasar las Navidades y para esperar que pase la temporada de tifones. La temporada de tifones en el sur del Pacífico, en esa zona sur del Pacífico, se extiende desde diciembre hasta febrero o marzo y suele ser con bastante
pase esa temporada de tifones, la nueva tripulación se hace cargo del barco y emprendemos el rumbo, la singladura hacia Fiji. Bueno, a pesar de que efectivamente la temporada de los tifones había terminado, la meteorología no fue demasiado generosa con nosotros. La travesía fue bastante dura. Después de, como siempre, parece que siempre empezamos con 3 o 4 días de una navegación muy tranquila para confiarnos y de pronto pues los cielos se vuelven a oscurecer y a veces que no distinguías bien si era de noche o de día y unos vientos brutales y unos chubascos tremendos, pero uno detrás de otro. Esto no es la zona de convergencia, no es una zona de convergencia sur-pacífica, le llaman, pero sin embargo la frecuencia de chubascos es realmente brutal y a veces hasta descorazonadora. Bueno, pero no fue solo la meteorología lo que hizo duro esta parte de travesía, sino que también muchos de los problemas latentes que no se habían conseguido arreglar en nuestros intentos allí en el Callao, pues afloraron en esta travesía y bueno, nos obligaron a una navegación verdaderamente complicada, sin piloto, sin motor. Vamos a ver, la navegación obviamente es a vela, pero el saber que se dispone de un motor potente para situaciones de riesgo pues es algo que tranquiliza bastante. Bueno, pues no era el caso, porque efectivamente el motor de arranque que ya habíamos puesto nuevo en el Callao, hemos llevado un motor nuevo desde España, instalado por unos técnicos que no tenían un buen conocimiento de lo que son las tolerancias de ajuste, pues dejó de funcionar al poco tiempo y estuvimos sin motor, y con algunos otros sin piloto y con algunos otros problemas técnicos. En fin, una navegación dura, pero que al final solventamos. Aquí, otra vez, por lo que se nos extiende en días esta navegación, volvemos a estar escasos de víveres. Llevamos casi 3 semanas sin haber visto un barco, no veíamos un avión, no oíamos nada por la radio. O sea, la sensación, después de estas 2 o 3 semanas de soledad, es que parece que estás en otro mundo. De pronto, por la radio, empiezan unas voces en un inglés casi ininteligible y al final descubrimos que es la patrullera de Tonga. Tonga son unas islas que están en el Pacífico, más o menos a la altura de Samoa, un poco al sur, que en un principio era una escala prevista, pero que como en tantos otros islas, países del Pacífico, todavía permanecían cerradas por el COVID. Estamos hablando de abril del 2022. Y bueno, la patrullera, después de un interrogatorio de quiénes éramos, qué bandera teníamos, de dónde veníamos, hacia dónde íbamos, si llevábamos armas a bordo, si llevábamos drogas y toda esta historia, pues ya cambian el tono y nos dicen, bueno, que si sabemos que Tonga está cerrado, que las fronteras están cerradas en Tonga, pero que si necesitamos algo, pues que nos pueden ayudar y que nos pueden facilitar si tenemos alguna emergencia. Les decimos que andamos un poco cortos de víveres y rápidamente echan una neumática al agua y se acercan para traernos un racimo de plátanos verde y un tubérculo, no recuerdo bien cómo se llama, no sé si es yeo, no es parecido a la patata, es un tubérculo muy dulce, pero bueno, no cabe duda que nos alivió un poquito nuestra escasez. Nosotros correspondimos dándoles 2 latas de aceite de oliva. Nos quedó la duda si lo echarían al motor como lubricante. Bueno, hablaba antes de la soledad en los océanos, y es verdad, la soledad es tremenda, pero sin embargo siempre estamos acompañados cuando son delfines, o ballenas, o toninas, orcas, pero sobre todo aves. Las aves son compañeros inesperados que aparecen con cierta frecuencia en el barco y que se toman todo tipo de confianza y familiaridad. No tienen ningún temor a la especie humana, pues está claro que nadie les ha hecho daño y pululan por el barco con toda la confianza del mundo. A mí me resulta muy curiosa esta foto en la que un tripulante recién salido de guardia pues, se ha echado a descansar en los sofás del salón y creo que es una pardela. Pues si le pone en la espalda, a picotearle un poco la espalda. Porque, bueno, son verdaderamente simpáticos la afluencia de aves en mitad de la travesía. Bien, llegamos por fin a Fiji. Vemos la isla de Vitilevu. Fiji es un archipiélago de casi 90 islas, 2 islas más grandes,
Esta es Mitileu, donde está la capital, Suba. Y al atardecer de este día, el día siguiente, quedamos amarrados en el Royal Suba Yacht Club, donde esperamos que nos reparen las averías con el motor y algunas otras averías que se habían producido por el mal tiempo. Pero intentos frustrados porque no hay forma. Entonces en Suba no encontramos mecánicos capaces de acertar con el problema que tenemos y decidimos trasladarlo a otro puerto del otro lado de la isla, que es Nandi, donde esperábamos que allí efectivamente nos reparasen el motor y tampoco. Hicieron una reparación una especie de chapuza, en que de vez en cuando el motor arrancaba y otras veces no. Bueno, ante la desesperación, insisto, es un barco de vela, o sea, el barco incluso sin motor puede navegar, pero el motor tranquiliza bastante. Bueno, decidimos después de todas estas reparaciones ya zarpar hacia las Islas Salomón, hacia el puerto de Manda de la Oñara, en la isla de Guadalcanal, y cuando estamos dispuestos, bueno, Salomón estaba todavía cerrada, pero nuestro equipo de tierra, gestionando a través de la Embajada de España en Australia, nos consigue un permiso para entrar en Salomón antes de que abriesen al tráfico. Lleva 3 años cerrado desde el principio del COVID, y bueno, nos consigue un permiso para entrar en Oñara antes de que lo abriesen, a condición de que les enviásemos los resultados de un PCR de todos los tripulantes negativos. Entonces nos hacemos los PCRs, la mala fortuna de que uno de los miembros da positivo. O sea, hasta entonces no habíamos tenido ningún problema con el COVID, uno de los miembros da positivo en el PCR. Con lo cual, un nuevo retraso, al tripulante lo confinamos en el camarote de proa y claro, estamos con el temor de a ver si alguno del resto de los tripulantes pues, nos contagia esta historia del COVID. Bueno, finalmente zarpamos y bordeamos Vanuatu, otra de las islas en que teníamos prevista una escala, pero a la que tampoco podemos acceder porque también tiene las fronteras cerradas por el COVID, y una navegación de nuevo accidentada otra vez por el motor, que unas veces funcionaba y no. Y lo mismo el piloto automático. El piloto automático, después de casi 20.000 millas de navegación, pues acaba agotado y, bueno, fallaba más que una escopeta de ferias. Habíamos decidido comprar un nuevo piloto automático que nos llegaría a la isla de Guam y igual sustituir el piloto por uno. Bien, finalmente invocamos por el canal llamado Indispensable, un nombre muy curioso de ese canal, que es la que separa las islas de Maladita y de Guadalcanal, y finalmente amarramos en el puerto de Oñara el 26 de julio. Ahí hacemos nuevos intentos para ver si conseguimos por fin reparar el motor. El motor había dejado de funcionar, pensamos que era el motor de arranque y, bueno, tras varios intentos de ver si allí alguien nos arregla el motor, desistimos. Al final nuestro equipo de tierra consigue localizar a miembros de una empresa atunera que se llama Trimarine. Trimarine es una empresa atunera multinacional, de hecho, Conservas Garavilla Española forma parte del accionariado de Trimarine, y nos dicen, bueno, que tienen una base en el norte de las Islas Salomón, a 200 millas al norte de Oñara, y que si somos capaces de llegar allí tienen unos talleres estupendos, con unos técnicos muy buenos, y que podrían ayudarnos y podrían efectivamente tratar de solucionar nuestros problemas. Y eso hacemos. Quedamos 3 tripulantes, el resto se vuelve a España. Esos 3 tripulantes navegamos con el barco por los canales entre las Islas Salomón hasta llegar a Loro, en el norte, en la isla de Melchorre. Y llegamos el 21 de agosto y a partir de ahí los técnicos de Trimarine, bueno, en total, ahora ya hemos recorrido todo el Pacífico. No sé si habéis visto el tamaño del Pacífico. El Pacífico es un océano inmenso. De hecho, en un hemisferio no se abarca ver el Pacífico completo. Bueno, pues en 82 días hemos cruzado el Pacífico, hemos navegado 12.000 millas náuticas en unos 22.000 kilómetros, en 82 días de navegación, 9 puertos y fondeaderos en 6 países distintos. Esto desde que salimos de Callao. Bien, bueno, estábamos en Loro, íbamos a
a tratar de reparar el motor. Efectivamente, los técnicos vienen, inspeccionan el motor con detalle y descubren que al final no es el motor de arranque, sino que el intercambiador del turbo han encontrado una grieta que ha inundado con agua de refrigeración los cilindros y el motor está hecho pistos. En definitiva, hay que desmontar el motor, hay que cambiarle los cilindros, los pistones, las camisas, las válvulas y, bueno, un retraso verdaderamente importante. La tripulación se vuelve a España, quedando un único tripulante allí, esperando a que estas reparaciones avancen. En paralelo se buscan todos los repuestos por distintos motores. Era un motor que ya tenía años, pero es un motor Perkins, probablemente uno de los motores más fabricados por Perkins, con lo cual no era difícil encontrar los repuestos, pero sí era complejo porque no todos los repuestos estaban en el mismo sitio. Hubo que buscar repuestos por todas las partes del mundo, al final se encontraron, pero el problema serio fue que en esa época, estamos hablando del último trimestre del 22, entre la guerra de Ucrania y el fin del COVID, la logística era absolutamente calamitosa. Si las fábricas de automóviles tenían que parar su producción porque no llegaban los repuestos, pues podemos imaginar el problema en un sitio tan lejano como las Islas Salomón, donde prácticamente no había nada. Las Islas Salomón no tienen infraestructura de ningún tipo, ni siquiera tienen turismo, con una única excepción que es la isla de Kennedy, que es donde hundieron a Kennedy en la patrulla PT-109. Son islas muy poquito visitadas. Eso sí, una naturaleza verdaderamente espectacular. Bien, pues así transcurren 9 meses esperando que llegue la solución, que el motor quede resuelto y, bueno, nadie nos contaba al principio que íbamos a tener que esperar 9 meses. Claro, pensábamos que esto se resolvía en un par de semanas, después en un mes o 2 meses, y al final el monto total fueron 9 meses. Bueno, cuando ya parecía que todo estaba solucionado, los repuestos se habían llegado, el motor estaba de nuevo instalado en el barco y funcionando correctamente, cuando ya estamos en los preparativos del zarpe, pues un nuevo incidente asola al PROS, esta vez de lo más inesperado. El PROS estaba amarrado, como decía, en uno de los pantalanes de la base de Trimarine y en otro pantalán perpendicular al que estaba el PROS se amarraban y abarloaban los barcos pesqueros que cada 2 por 3 salían en la búsqueda de atunes, barcos que veíamos salir y 3 días después volver con toneladas de atunes en sus bodegas. Y bueno, la maniobra de estos barcos era más que problemática. Yo no veía excesiva profesionalidad. Estas son la foto de 2 de los barcos aduaneros desde uno de los tabuchos, uno de los camarotes del barco. Entonces, bueno, daba un poco de yuyu ver a los barcos así. Pues efectivamente, en una ocasión, 2 barcos, en un escaso lapsus de unos 20 minutos, media hora, pues abordan el PROS y le hacen bastante destrozo en uno de los laterales, en la banda de babor. Afortunadamente podían haber hundido, si hubiese llevado más arrancada y hubiese más impulso, podían haber partido el PROS y haberlo mandado a pique. Afortunadamente uno de los barcos chocó contra una lancha metálica que había ahí, que hizo un poco de fusible y que quedó bastante dañada. Bueno, pues estos son nuevos daños que habrá que reparar antes del zarpe. Aquí vemos algunos de los daños, uno de los carerones de los obenques destrozado, la tapa de regala de los chamistos, los obenques todos de varilla estaban doblados, etc. Bueno, pero finalmente, pues todo tiene un final, conseguimos repararlo. Ya el 16 de abril continuamos la navegación con destino a Guam. Guam era otra de las etapas emblemáticas, porque ahí es donde llegaría Magallanes después de esa navegación de 3 meses tan dura. Esta es la isla de Georgia, aquí estaba el PROS, este es el volcán de Mangara, y esta es la isla de Kennedy. Esto es la única zona un poco turística. Salomón es un archipiélago de 900 islas. Hay 4 islas verdes y las demás son islitas de este tipo. Bueno, esto es Bougainville, ya en Papúa Nueva Guinea, y Guam está ahí arriba. Entonces llegamos a Guam, también una semana de navegación dura en la que, como comentaba antes, el piloto seguía dando guerra, pero teníamos previsto ya sustituir el piloto de Guam, que ya nos espera el piloto nuevo. Bueno, como comentaba al principio, Guam
Ham, como le llamaban entonces. Cuando llegó Magallanes le llamó la isla de los ladrones, porque ya he dicho antes que los indígenas subían a bordo y como no tenían muy arraigado el sentido de la propiedad, pues se hacían con lo primero que les parecía. En una de estas hasta se llevaron el esquife, el bote que tenía Magallanes en su nave. Bueno, Magallanes se enfadó muchísimo y tanto así que bajó a tierra y quemó media docena de cabañas de los indígenas y se calcaron unos cuantos, creo. Bueno, Guam ha sido durante 300 años española. Guam era la escala del avión de Manila, paraba aquí en Guam. Entonces Guam pues, era un sitio climático donde obviamente teníamos que hacer una parada. Y ahí llegamos a Guam. En Guam no hay puertos, no hay marinas para embarcaciones de esta eslora. Guam es una base americana, es la base americana de la US Navy, la base del sur del Pacífico, de la US Navy y de la aviación de la USAF. Pero no hay afición a la vela, no hay marinas para barcos de vela, hay solamente para barcos pequeñitos, algún que otro barquito de vela pequeñitos. Entonces el pro es lo que ha más remedio que está fondeado en la bahía de Abra. La bahía de Abra es una bahía que tiene bastante buen resguardo en el lado occidental de la isla, y aquí quedó el pro fondeado a la espera de la siguiente tripulación. Y en eso estamos. Bueno, cuando llegamos a la isla, la prensa local se hizo eco de nuestra llegada. El Pacific Daily News, pues, en portada, sacó a la tripulación y dijo que, bueno, habíamos llegado, Friends of the Great Spanish Navigators and Explorers. Me gustó la traducción. Bien, organizamos también con la Universidad de Guam, organizamos unas jornadas de intercambio entre la navegación tradicional de la Micronesia y la navegación clásica y de la época de los siglos XVI y XVII. Fue un encuentro muy interesante que también tuvo su eco en la prensa, también publicó 2 días después, la prensa publicaba esta. Y en esto estábamos esperando a que llegase la tripulación. El PROS estaba prácticamente listo y las tripulaciones estaban a punto de volar para completar la expedición, salir a parte de Guam, pero la naturaleza tenía otros planes. Al final de la primera semana de mayo, el Centro Conjunto de Alerta sobre Tifones de la US Navy lanza avisos periódicos, y ese día lanzó un aviso de que se estaba generando una depresión tropical a unas 500 millas al sureste de Guam. Bueno, nosotros teníamos la costumbre de todos los días vigilar cómo evolucionaba la meteorología y ver si había algún aviso de estos. Entonces, bueno, tomamos nota del aviso. Bueno, el Pacífico es muy grande, o sea, vamos a ver si esto efectivamente va a más, y si va a más, a ver si va a pasar por aquí o va a pasar a 400 millas de aquí. Entonces, bueno, pero estábamos vigilantes. Y bueno, estábamos tan vigilantes que efectivamente veíamos que la cosa cada vez se ponía más dura. Las informaciones del Joint Warning Typhoon Center efectivamente no eran muy positivas y indicaban que el tifón, esta es la de Guam, nosotros estábamos aquí, y el tifón, la depresión tropical que al principio se localizó por aquí, se convirtió en una tormenta tropical, después en un tifón tropical, y a estas alturas tenía pinta ya de ser un supertifón. Y efectivamente, así fue. Entonces, a la vista de que la situación parecía ponerse dura, pues la tripulación desembarcamos después de haber intentado dejar el barco en las mejores condiciones posibles dentro de lo que cabía, porque claro, en mitad de la bahía las posibilidades no eran muchas. Pero lanzamos 100 metros de cadena 12 milímetros con el ancla, afirmamos la popa también a una boya de estas que había en mitad de la bahía para barcos de gran eslora, y desembarcamos y nos refugiamos en casa de unos amigos. Había toque de queda, o sea, allí en Guam los americanos no se andan con estas historias como nosotros con esto de la Dana. Allí dice, viene un problema, pues 12 horas antes todo el mundo en refugio. Y no se anda con chiquitas, había toque de queda, había castigo si a alguien le encontraban fuera del toque de queda deambulando por las calles. Y a que no tuviese un refugio seguro, las autoridades se encargaban de
ponerle al refugio seguro. Nosotros teníamos estos amigos, nos fuimos a su casa, cruzamos los dedos y dejamos ahí el barco. Bueno, pues aquí termina la aventura. El tifón se convierte en supertifón, con vientos de más de 300 km/h, y cuando termina el tifón tardó casi 36 horas en pasar la isla. La isla la dejó completamente asolada, y cuando pudimos por fin salir de casa, se levanta el toque de queda y dirigirnos hacia donde habíamos dejado el barco no estaba en su sitio. Bueno, nos queda la esperanza de que a lo mejor el tifón lo había arrastrado a algún sitio y lo encontrábamos varado en alguna playa, pero bueno, no lo encontramos por ningún lado. Y una semana después, el Coast Guard, el guardacostas americano, que estuvo escaneando, estaba avisado de que nosotros habíamos perdido el barco, estuvo escaneando el fondo de la bahía de Apla y nos informa de que ha localizado un eco con su escáner, que por eslora podría ser el PROS. Era una embarcación que estaba a 35 metros de profundidad, pero que ni nos aseguraban obviamente que fuese el PROS y no pretendían hacer nada más. O sea, no iban a lanzar buceadores ni hacer ningún otro tipo de averiguación a ver si era o no era el PROS. Entonces, bueno, no nos podíamos quedar con esa incertidumbre, así que decidimos que teníamos que ver si era el PROS y si era el PROS, si estaba en condiciones de continuar la expedición, ¿no? A ver si tiene que funcionar. Entonces no nos quedó más remedio que bucear. No sé si funciona, ¿no? Antes se la cosa que hemos hecho funcionaba. Entonces, efectivamente, era el PROS. Nos encontramos en el PROS a 35 metros de profundidad, con los dos mástiles tronchados, con dos grietas tremendas en su banda de estribor. En fin, un desastre verdadero, sin posibilidad ninguna de reflotarlo y ponerlo en condiciones de navegar. Bueno, una estampa, como podéis imaginar, verdaderamente triste. Esta es la vela Génova y ahora veremos la grieta, una de las grietas que aparece en uno de los costados. Habían pasado solamente 10 o 12 días desde que el PROS se hundiera y parece que lleva ahí meses por la cantidad de limo y de fango que tiene encima. El interior era casi imposible. Cuando entrabas, todo el limo se revolvía, las colchonetas flotando, los bancos del salón contra el techo. Bueno, esta es una de las grietas. El desastre que es encontrarse el barco en el que durante 4 años había sido pues, prácticamente nuestra casa, con el que habíamos desarrollado una aventura tan emocionante y tan interesante, pues encontrarnos así. Pero en fin, así es la naturaleza. Aquí hay otra de las grietas. Verdaderamente brutal. Bueno, y aquí termina la historia. Entonces, el Coast Guard, que poco nos ayudó, que nada nos ayudó durante el tifón, era bastante obvio, tampoco ellos podían salir y hacer nada, pero que, salvo el tema del escáner, tampoco nos ayudó mucho después del tifón. Encima nos obliga a extraer todo el gasoil remanente de los depósitos del PROS. El PROS lleva 2 depósitos de gasoil de 1000 litros cada uno. El depósito de babor estaba, el de estribor estaba prácticamente vacío y el de babor estaba bastante lleno. Bueno, nos obligaron a sacar estos casi 1000 litros. Tuvimos que buscar una empresa que se dedicase a estas historias. Nosotros no estamos autorizados, obviamente, a hacerlo por nosotros mismos, pero efectivamente la empresa confirmó que el adjetivo, el calificativo que Magallanes puso a la isla estaba bien puesto, la isla de Magallanes.
Bueno, entonces, aunque al principio tuvimos mucho cuidado de preparar bien la expedición, tratando de analizar con qué riesgos nos íbamos a encontrar, efectivamente, como digo aquí, nunca pensamos que fuese esta expedición, nunca planteamos un paseo sencillo para disfrutar. O sea, ya imaginamos qué dificultades y incidencias íbamos a tener, pero tampoco imaginamos que fueran tantas. O sea, una pandemia, 2 abordajes, esos problemas técnicos, pues ya parecía demasiado, pero que finalmente un supertifón engullese el Bros y cambiando ya el curso de la aventura, pues eso nunca lo pudimos imaginar. Entonces parece ser que efectivamente cuando los antiguos pensaban que los océanos era muy peligroso cruzarlos porque había monstruos que se tragaban las embarcaciones, pues a lo mejor no andaban tan equivocados. Muchas gracias. ¿Os habéis hecho una pregunta o...? No sé si... Preguntar, al final del tiempo, fueron 4 años. Con los 18 meses incluidos 4 años. Esto fue en mayo del 23. El tifón fue el 25 de mayo del 2023. Yo me gustaría que contases una historia que es verdad que viviste en Salomón con los Sotis. Con los Sotis. Bueno, ahí en 4 años hay muchas historias que contar, pero bueno, la resumiré brevemente. Efectivamente, en Salomón, el escudo de Salomón tiene un tiburón en un lado y un cocodrilo en el otro. Entonces, cuando llegamos, yo fui el que estuve allí 9 meses en Salomón, yo solo, esperando a ver que los problemas técnicos se resolviesen. Salomón, la humedad también es brutal y el calor es a veces inaguantable, con lo cual, pues, estando viviendo como vivía en el Bros, las tentaciones de pegar una zambullida y nadar alrededor del Bros, pues era algo que no podía evitar. Me sorprendía que la gente no se bañaba, y aquí con este calor, bueno, a mí me llaman Guayman, o sea, yo era el hombre blanco, y todos son melanesios, de un color negro azabache, y la gente no se bañaba y me sorprendía. De vez en cuando había algunos chavalitos que se zambullían a la orilla tirándose desde un árbol, hasta que un día pregunté, digo, pero oye, ¿aquí qué pasa? ¿No tenéis, vosotros no os gusta esto de nadar? ¿No paséis el calor? Y se me quedaba ahí sorprendido y me dice, ¿bañarnos? Sí, los Sotis. Y yo dije, ¿qué son los Sotis? Los Sotis llaman Sotis a los cocodrilos de agua salada. Es el reptil más grande que existe en la naturaleza. O sea, es un cocodrilo que llega a medir hasta 6 metros. Bueno, los Sotis todos los años en la Salomón se comen una media de 40-50 personas, sobre todo niños. Niños que son los que aparentemente parece que son más inconscientes y con más alegría se bañan. Bueno, hay que decir, tiene que desde entonces restringir bastante los baños, que me daba muchas veces. Yo sí tengo otra cuestión, pero primero quiero decir que he querido hacer una presentación demasiado breve. Toda esta expedición la ha organizado AGNIE, porque lo ha comentado también al principio, que es la Asociación de Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, cuyo Pepe es su presidente y uno de sus líderes, y que además de esta expedición han organizado otras cosas más pequeñas por el Mediterráneo y otros eventos. Pero yo ahora quiero preguntarle a Pepe, esto es el final de la aventura, de la vuelta al mundo, porque bueno, pues Pepe tiene su junta directiva y sí que de vez en cuando hablan, ha surgido si algún día se va a volver a hacer una vuelta al mundo, se va a retomar donde se dejó, si nos puedes decir algo. Pues es una buena pregunta, Javier. O sea, nadie de los que hemos participado en esta emocionante aventura, que al final, a pesar de su triste final, los resultados han sido muy positivos. O sea, todos hemos disfrutado muchísimo, hemos compartido emociones, sensaciones, hemos hecho amistades. Con muchas de las tripulaciones nos sentimos más que amigos, casi familias, porque hemos pasado momentos verdaderamente intensos. Hombre, nadie quiere que esto sea el final, pero hay una triste realidad. Ahora mismo estamos sin barco, entonces es importante que localicemos un barco para continuar la expedición. Yo sinceramente espero que algún día podamos finalizar esta expedición. Le hemos echado el ojo a un barco que está al sur de Filipinas,
pero no estamos seguros de que el estado actual de ese barco nos permita continuar la expedición. Pero respondiendo a tu pregunta, yo espero que no, que continuemos. Pues muchas gracias. Gracias por vuestra atención y por vuestra participación. Gracias a la Fundación Antezana, que organiza todo esto, también al Colegio Farmacéutico de Madrid, a CNIE y a la Asociación Española de Farmacéuticos de las Letras y las Artes, que también se me olvidó decirlo en la introducción, también conocidos como farmacéuticos culturetas. Así que organiza todo esto. Muchas gracias. Gracias.